astronomía. Después de él hubo una explosión de la ciencia en la India, dentro de los cuales hay muchos científicos, pero vamos a nombrar tres que se destacan y de los que a nosotros nos ha llegado más información y que son más nombrados por gente posterior a ellos. Son el señor Bhaskara I, no confundir con Bhaskara II, el creador de Alibati. Bhaskara I vivió entre el año 600 a 680. La particularidad de él es que inicialmente se puede decir que tomó el sistema resumido posicional dado por Aryabhata y él empezó a llenar los huecos con ceros. Los números se escribían en posiciones de derecha a izquierda y cada casilla que no tuviera cantidad le colocaba un cero y desde ahí empezó a armar los números en la forma que se conocen, pero escritos al revés. Cuando él utilizó los símbolos que se creían vulgares para los números, cuando usaba esos símbolos los escribía de izquierda a derecha, exactamente igual a cómo escribimos los números hoy en día. No lo inventó él, pero fue el primero que tuvo la capacidad de empezar a usar esta simbología porque estaba mal visto en la sociedad. Y al hacer esto, pues creó un avance enorme en la ubicación y en la distribución de los números que conocemos y creando un sistema posicional. Bhaskara I también se puede decir que encontró por medio de fracciones racionales, o sea, por medio de funciones racionales, o sea, fracciones, encontró una aproximación al seno bastante interesante. Esa aproximación que él halló del seno, pues para la época era unos valores muy aproximados y sus observaciones astronómicas pues eran mucho más detalladas que las que había dado Aryabhata, que ese fue uno de los grandes avances que él dio. También encontró relaciones entre las funciones actuales seno y coseno y también relaciones entre las funciones seno de distintos ángulos. Entonces este es el aporte de Bhaskara, que fue muy importante y en la astronomía también tuvo mucha preponderancia y fue nombrado y respetado por investigadores posteriores a él. Otro señor que es contemporáneo a él, como pueden ver sus años, es del 590 al 670, Brahmagupta, pues él fue más allá. Con el tema de los sistemas posicionales, él lo que hizo fue que, aparte de dar la ubicación del cero, como lo había dicho Bhaskara, empezó a hacer operaciones aritméticas utilizando el cero y más allá desarrolló también los números negativos. De hecho, este libro que está aquí, que es el Brahma Sputa Siddhanta, en el año 628 después de Cristo, es el primer texto que se conoce que utiliza operaciones con el cero y operaciones con números negativos. Adicionalmente, otro aporte de Brahmagupta, más allá de lo que se está hablando, de lo que tiene que ver con la tabla de arcos, es que ellos eran astrónomos y todos aplicaban la información sobre astronomía de estas tablas de arcos. Y pues hay mucha información dada por él, y este es su libro, una de sus obras maestras. Este libro se habla de que después de que él falleció, él era ya muy conocido y su nombre llegó a la zona árabe. Es más, llegó a donde había un califa. Y este califa resulta que solicitó el apoyo de un astrónomo hindú y él traía como texto base el Brahma Sputa Siddhanta del señor Brahmagupta. Y pues al quedar fascinados por este libro, el jefe árabe le pidió que lo tradujera al árabe como tal. Al traducirlo, este libro se volvió una base o un icono para la enseñanza de la astronomía en toda Arabia. Por eso es que dice que Brahmagupta fue el que le enseñó a los árabes la parte de la astronomía con todo el desarrollo que hemos hablado del tema de los arcos desarrollados por los hindúes. Esto es muy importante por el tema del señor Brahmagupta. Hay otro señor que viene después que se llama Govindasvami. Govindasvami lo que hizo fue hacer estudios astronómicos y aparte de eso hizo un análisis o un estudio sobre la Aryabhatilla. Pero ¿qué sucedió? Que resulta que estos textos de él están desaparecidos y solo se conoce su existencia por estudiosos posteriores. También hizo un análisis sobre los libros de Bhaskara, donde hablaba del sistema posicional, hacía investigaciones más profundas sobre este sistema de posición de los números y desarrolló también una tabla de senos.
Hasta ahí estos tres representantes cercanos al año 860. Después hubo una época donde hubo un nuevo bajonazo en el desarrollo de las ciencias, que no fue tan notoria como esta época. Y más o menos hacia el año 1350, cuando aparece el señor Madhava, él funda la escuela de Kerala y hay un nuevo auge de las ciencias indias. El señor Madhava es considerado un genio y fue el precursor del análisis numérico. Se le asigna a él todo lo que tiene que ver con las series de potencia, series de Taylor y análisis numérico como tal, como ya lo dije. Madhava queda la escuela de Kerala y también él pues desarrolla muchos trabajos en astronomía, se le asigna muchos estudios relacionados con una tabla de senos que él hizo. Esta tabla de senos de él era bastante curiosa porque el seno se tomaba como esta línea vertical para un ángulo y en vez de dar el valor de ese seno, tomaba un ángulo que tuviera la misma longitud de la cuerda con un arco. Es decir, comparaba un ángulo que tuviera una longitud de cuerda igual a otro ángulo que tuviera la misma longitud, pero en longitud de arco. Entonces, era bastante curioso este desarrollo de Madhava. Los análisis que hizo él para las funciones seno son muy exactos, como están en distintas tablas, y pues no se tiene información sobre él. Todos los datos que hay sobre él están perdidos. Pero pues debido a como la escuela que era la él la fundó, pues se tiene bastante información referente por los alumnos y por los estudiosos posteriores de su escuela. Para la tabla de seno se supone que él desarrolló las series de potencias para la función seno, coseno tangente y arco tangente. Y también hizo muchas medidas para determinar la circunferencia del círculo. Entonces, un genio del cual se conoce muy poca información. Alguien que fue de la misma escuela que él es Somayaji. Somayaji es conocido porque hizo unos tratados astronómicos muy completos para la época, una información muy detallada, técnicamente hizo una enciclopedia, basándose en toda la información que tenían sobre trabajos de arcos. Y adicionalmente, todas estas recopilaciones astronómicas también, él hizo textos donde enseñaba a hacer observaciones astronómicas utilizando herramientas de la época. Entonces, hasta aquí tendríamos todo este grupo. Se supone que la escuela de Kerala, de cierta forma, con toda la información que desarrolló y hacia donde llevaron la matemática, estaba a la par o adelantado de lo que se encontraba en Europa y otras partes del mundo. No hay textos que lo demuestren, pero se supone o se cree que de alguna manera esto puede haber influenciado la explosión y el desarrollo de las ciencias en Europa. Como pueden ver ustedes, también ahí les anexo una tabla donde esta tabla me muestra las distintas relaciones que utilizaron muchos científicos de la India y sus longitudes de arco para hacer tablas de senos, que fue un trabajo arduo del proceso astronómico a través de los siglos por parte de ellos. Estos trabajos después fueron la inspiración para desarrollar en Europa las tablas modernas que conocemos y las relaciones trigonométricas que trabajamos hoy en la ciencia que nosotros usamos como trigonometría actual. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. No olviden suscribirse y dar like, que a mí me sirve mucho.